Qué inicio de año este, ¿ah? Qué inicio de año teníamos todos nosotros. La Biblia dice que el hombre propone determinados caminos, pero el que aprueba esos caminos es el Señor. Y teníamos toda una ordenación de cómo íbamos a partir el año, cómo se iban a encargar Héctor García de un determinado segmento de desarrollo de la iglesia, y etcétera, pero al final todo lo que nosotros nos habíamos propuesto comenzó a quedar trunco, definitivamente sin tener, no teníamos la capacidad de darle continuidad a lo que nosotros estábamos proponiéndonos. Teníamos la expectativa de que un montón de gente iba a estar aquí con nosotros, las células vibrando y los líderes, y ha costado un montón el retomar por lo menos lo que nosotros miramos en apariencias. El éxito es difícil de medir siendo hijo de Dios, especialmente cuando hay una definición de éxito que plantea nuestro entorno, el medio. Pienso que esta mañana el Señor nos visitó de una manera inusual, nadie se lo esperaba. Así es el Señor, ¿cierto, Oscar? Francisca. Nos responde en público las cosas que hacemos en secreto, y nadie puede decirle que Él no tiene derecho a hacer lo que se le antoje, porque es el Dios soberano, el que hace, el gran Rey que hace lo que Él quiere. Y este Dios amoroso se comparte con nosotros, con sus hijos, y creo que los usa en este día para exponer públicamente que las cosas que vivimos en secreto para Él no son motivo de ignorarlas. Él no ignora lo que nosotros vivimos en secreto con Él, sobre todo. Y en determinado momento toma la decisión de exaltarnos en público, incluso lo dejó prometido en su palabra, que todo lo que hagamos en secreto y que busquemos en ese secreto, Él se encargaría de recompensarlo en público. Así es que la vida pública que está avalada por el Señor es mejor que la que fabricamos nosotros. El caerle bien a la gente, el querer quedar bien siempre con todo el mundo, el hacer algo que parezca intachable, pero en el fondo el que pesa los espíritus es Dios. Lo que hacemos de manera pública, especialmente en la vida del reino de Dios, siempre tiene el fuerte cuestionamiento de si tiene la identidad de Dios o no, porque de pronto nos vemos súper bien. De hecho, yo creo que si usted y yo ponemos una evaluación de cómo nos miramos a nosotros mismos, tenemos dos grandes tópicos. La mayoría se ve espectacular. Casi nunca miramos nuestros errores. Los conflictos que podemos tener generalmente en nuestro resumen personal es que los demás tienen problemas. Los demás son orgullosos, los demás son insensibles, los demás son altaneros, los demás son soberbios, rebeldes. Pero uno generalmente se mira bien. Pero también he conocido en mis años de pastoreo otro tópico que tiene que ver con la autoestima baja, a veces destruida. Cuando yo le pido la opinión a veces a algunos hermanos acerca de sí mismos, no se ven nada bueno. Ni siquiera se ven oportunidades para que Dios los use o para que Dios tenga comunión con ellos. Y aunque el Señor los puede tapar de palabras proféticas, la palabra de hoy día era una inyección a la vena de ánimo para todos nosotros. Me llama la atención que el Señor hable nuestro lenguaje y sepa del trabajo que desarrollan y cómo lo avala, cómo lo valora el Señor. Y esa inyección a la vena vino hoy día, pero hay que continuar caminando. Y si ustedes tuvieran una autoestima baja, por ejemplo, podrían decir, bueno, que estuvo lindo, emocionante, pero el Señor se equivocó conmigo. Yo no tengo la capacidad, yo no puedo, yo no sé, yo no tengo. Pero quiero decirles que todo lo que el Señor dice se cumple. Y es de verdad, es lo que el Señor y lo que realmente proviene de Él se cumple hasta el final. Así que a soñar como Él dice que hay que soñar, a demostrar también que el Señor que habla, unge, aparta y capacita para hacer esta labor. La Biblia dice que el Señor hizo todas las cosas con el poder de su boca, con el decreto de su voz. Así es que el Dios que te habla, el Dios que te profetiza, en la medida que te está hablando, te está rodeando de un poder que sale de Él mismo,
para que cumplas con esa palabra profética. Así que nunca mirarse en menos. El Señor me escogió, el Señor me apartó, el Señor me santificó y el Señor me capacitó para hacer aquello a lo cual me está llamando. Amén. Bueno, volviendo un poco al inicio del año, este fue el reporte volviendo de vacaciones. Héctor García, con quien ustedes saben, incansablemente estamos aquí durante todos los días de la semana, excepto el lunes, trabajando arduamente porque todo salga adelante. Hubieron cambios. Bernabé tomó la decisión de trabajar, dijo que tenía un patrón que le pagaba muy poco acá, que no tenía futuro con eso, así que tuvo que salir. Algo me contaron, que ese patrón le estaba pidiendo una dote además por algunos intereses personales que él tiene y tiene que... No le iba a alcanzar con el sueldo de acá. Así que inmediatamente se nos vino en el equipo de trabajo una persona menos importante, súper colaboradora también, muy eficiente, muy eficaz, que sin duda alguna le va a ir muy bien en el trabajo donde está ahora. Pero nosotros lo extrañamos enormemente, aunque lo mandamos súper bendecido. La despedida fue rara, nadie se va de los trabajos, son muy extraños hoy día despedirse de los trabajos llorando, pero bueno, todos llorando porque no íbamos a estar juntos este año. Y bueno, dijimos, quedamos 3, Caquito aún está con nosotros, pero por ahí se vienen algunas proyecciones también anuales, profesionales y al parecer un par de meses más también va a seguir en el desarrollo personal y es lo que corresponde. Súper agradecido hasta ahora por todo lo que ha hecho. Pero bueno, éramos 4 el año pasado y teníamos un grupo WhatsApp súper entretenido, medio estresado y todo, pero este año nos mandamos mensajes así como bien nostálgicos. Todo cambió, algo pasó. Lo que teníamos como expectativa de un inicio de cómo veníamos dando desarrollo a nuestra labor cambió absolutamente. Y todo lo que nosotros queríamos hacer no se pudo. Y podría alguien mirar fracaso, o mirar éxito, o una de las palabras que más usamos en la jerga evangélica es proceso. Pero casi nunca le damos validez a esos procesos. Casi siempre la gente quiere evadir el proceso. La mayoría de las veces queremos saltarnos. Si yo le cuento que en la vida del reino de Dios no todo es risa, la buena noticia para muchos se les viene abajo. Porque andan buscando un Dios que los saque de sus penas, que les sane el alma solamente, que les haga sentir mejor, ojalá que les solucione los problemas económicos y que en lo posible lo bendiga de tal manera que no importa si al lado pasan hambre, estando yo bien con el Señor, está todo bien. Pero Dios no es así. El título del mensaje de hoy día entonces es, quiero hablarnos desde la perspectiva de un segmento de personas que hay distintos tratos que Dios nos da. A veces no sabemos discernir muy bien si algo es un ataque satánico, una prueba. A veces yo le pregunto a los hermanos, ¿cómo está? Bien aquí en la lucha, en la prueba. Y toda la vida están en la lucha y en la prueba. Nunca salen de ahí. Como que Dios los llamó a luchar y ser probados. Hermano, ¿cuándo va a terminar su proceso? O sea, algún día llegue a alguna conclusión. Pídele a Dios un resumen, pídele a Dios una conclusión, algún puerto. Porque para mucha gente vincularse con Dios ha tenido solo ese nexo de vivir probado. ¿Qué es una prueba? Una prueba es especialmente todo aquello que tiene que ver con lo que Dios te ha prometido, pero no se está cumpliendo por causa de los tropiezos que está poniéndote nuestro enemigo, nuestros propios errores, porque a veces estamos estancados, a veces le hemos echado mucho la culpa al diablo también, a veces todo es satánico. No, el diablo me hizo esto, el diablo me hizo lo otro, el diablo me hizo pecar, el diablo me hizo robar. Y para un poco, tú tomaste la iniciativa de obedecerle o dejarte tentar. Así que no todos son pruebas. Las pruebas tienen que ver especialmente con las promesas que Dios te ha dado y por alguna razón no se están cumpliendo.
O se está poniendo a prueba, por ejemplo, le dice el Señor a Abraham, Abraham, haré de ti un padre de multitudes, siendo estéril. ¿Cuál es la prueba? Bueno, creer que será un padre de multitudes, aunque él, su mente no lo entienda. La prueba fue que una vez que nació el hijo, que era la gran proyección de las multitudes profetizadas, le pide que lo sacrifique en el altar. Esa es una prueba de fe. Es cuando Dios te ha prometido algo que ya está alcanzándote, pero te lo vuelve a pedir, vuelve a sacrificarlo, vuelve a creer, vuelve a dejarlo en mis manos. Dios te lo prometió, pero ahora te lo está pidiendo de nuevo. Derechamente, uno de los opositores también que se nos disfraza en nuestra jerga son los ataques satánicos. Existen, sí, tenemos un adversario, un enemigo, sí. Es adversario de Dios, entonces también es enemigo nuestro. ¿Y qué es lo que persigue? Tal como dice la Escritura, ha hecho un montón de obras para matar, robar, para destruir. ¿Hay una acción en contra de nosotros? Sí. Discernirla es el arte que tenemos que hacer crecer en la intimidad con Dios. No le vamos a echar la culpa al diablo por todo. Solo lo que le corresponde. Si es tentador, entonces bueno, si nosotros condescendemos con sus tentaciones, ok, decimos, el diablo hizo algo, o levantó mentiras en contra de nosotros, hizo cosas para destruirnos, para robarnos, pero si nosotros estamos parados en la roca, entonces Él se encargará de poner todo en orden, porque el Señor es fiel, es justo, es verdadero. La verdad va a prevalecer igual. Entonces, quiero hacer una diferencia entre lo que sería una persecución de las tinieblas, porque esos son los tópicos en los cuales he estado pensando esta semana. ¿Qué nos está pasando? ¿Por qué de pronto tenemos a un Leonardo Cabrini con un diagnóstico terrible, un infarto al miocardio? Lo que le pasó a Héctor, que lo tiene, quisiera salir corriendo yo creo, pero no se puede, aquí está, no se puede. Ahí, a esperar. ¿Quién es él? ¿Es el diablo? ¿Quién es el diablo el que puso el decreto, el diagnóstico, diciendo a la pastora Jimena, Jimena, usted tiene una enfermedad súper grave? Las semanas que llevo de no estar viniendo mucho también es porque he estado con algunos problemas de salud. Soy un ser humano, hermano, casi humano alguno. Una vez una persona me dijo, pero ¿cómo? Si usted es pastor. Como si uno fuera una especie de superhéroe de Marvel, algo así. Somos casi humanos y la pregunta que he tenido todo este tiempo, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué tenemos que nos está ocurriendo? ¿Por qué nos está pasando esto? ¿Tenemos pecado oculto? Porque habiendo pecado oculto sí hay acceso para que el enemigo nos acuse. Y quiero hablar este día de cuando una persona que se guarda en santidad, cuando una persona, yo digo, los santos no somos perfectos. Estamos claros con eso, ¿verdad? La carta a los Efesios dice que los dones del Señor incluso son para perfeccionar a los santos. Así que los santos somos imperfectos. Hay cosas que nos falta, hay plenitud que aún no logramos conquistar. Entonces quiero hablar hoy día de ese segmento y que no se confunda con todo lo anterior, por favor. Que no se confunda con que alguien le eche la culpa al enemigo. Ojalá traiga luz lo que les quiero compartir. ¿Qué pasa si una persona que busca a Dios? Héctor, ¿tú buscas a Dios con seriedad? Yo avalo que sí también. Jimena, ¿buscas al Señor con pasión, con compromiso, con verdad? Yo creo que sí también. Creo que Leonardo Cabrini lo busca intensamente, tanto así que está con un proyecto personal de levantar una obra del Señor. También sé algo. Yo también tengo hartos días de estar complicado de salud. Estoy mejor y voy a mejorar completamente porque Dios es bueno, misericordioso, pero me preguntaba, ¿buscas, Héctor, buscas a Dios con sinceridad? Sí, Señor. ¿Y por qué nos pasa esto? Y ahora va la otra pregunta, Héctor, ¿tú eres perfecto? ¿Te equivocas?
Podría ser que un error cometido por ti, tu casa, a lo mejor hasta tu línea familiar, permita que en algunos aspectos tú seas afectado. Puede ser, ¿verdad? Pero tú buscas a Dios con sinceridad. Yo también. Y me equivoco. Eso lo tenemos súper claro. Yo me equivoco bastante a menudo. Pregúntenle a mi esposa. Ella me conoce súper bien. Y si alguien cree que uno es perfecto, hablen con la esposa de uno. Va a decir ella, no, no es perfecto. Pero sí, aunque ella no está, le aseguro que ella le va a decir, pero él ama a Dios. Pero él busca a Dios con sinceridad. Pero se equivoca. Hay cosas que no tengo claras todavía con Dios. Pero aún buscando al Señor, con esa sinceridad, los santos y los que quieren vivir en santidad son zarandeados. Bueno, los que pecan a diestra y siniestra se lo merecen. Así dice un santurrón evangélico, ¿no? Los que pecan porque les gusta el pecado, en realidad tienen que conocer al Señor. Deberían abrirle sus vidas a Dios. Porque cuando nosotros pecamos nos sentimos mal. Porque la naturaleza del Dios que vive en nosotros no nos deja tener comunión con esa oscuridad, con las tinieblas. No vivimos en paz. Pero ¿qué pasa cuando un hombre o una mujer que busca al Señor pasa por problemas tan intensos? ¿Han visto el video de Julio Melgar? Creo que ese hombre es sincero en su adoración al Señor y no lo está pasando bien. Y algunos juzgarán a Dios. ¿Dónde está el Dios de él? Está. Y tiene el control de todas las cosas, pero no todo el mundo lo entiende. Cuando los santos son zarandeados, ¿cuál es la respuesta? ¿Por qué? Cuando la persona que quiere vivir como Dios dice que hay que vivir, se encuentra no con un premio porque se porta bien, sino que parece que se encuentra con todo lo contrario. ¿Qué pasa ese día? ¿Dónde queda la fe y el orden de nuestros pensamientos? ¿Qué pasa el día en que te das cuenta que súper claro somos defectuosos, Dios está en un proceso de perfeccionarse en nosotros, pero lo buscamos con sinceridad, pero nos ocurren cosas trágicas? ¿Sabían ustedes que buscando al Señor más intensamente el año 2010 sobre todo, fue uno de los peores años de mi vida? Y muchos podrían juzgar, bueno, se dicen tantas cosas. Por ahí, después de algunos resúmenes del año 2010, gente de otras ciudades llegaba a la conclusión que yo era un infiltrado en la iglesia cristiana, porque habían tenido sueños o visiones extrañas, donde la conclusión era que yo pertenecía a la masonería. me da mucha risa, perdón, pero eso se hablaba, mira. Entonces uno piensa, no, uno está obedeciendo al Señor, la gente que busca a Dios va a entender que esto es serio y no era así. No ganamos grandes créditos de fama, sino lo contrario. Y era por hacer la voluntad del Señor. Dios no te premia por la justicia personal. El Señor dice en su palabra que cuando tú obedeces tal cual a lo que Él te ha dicho que debes obedecer, no te debe ningún aplauso. Te crearon para eso. Punto. Pero nosotros tenemos una fe así, emocional. Entonces le cobramos la cuenta a Dios y le decimos, Señor, pero si yo te sirvo todos los días, te busco intensamente, te busco de manera apasionada, pero resulta que me va mal. No todo camina, tengo trunco y un montón de proyectos que no caminan, hay cosas que no resultan. Entonces tenemos la idea de que cuando buscamos a Dios de esta manera, la respuesta que debería venir de parte del Señor es todo lo contrario a problemas. Tenemos una idea, me porto bien, tiene que venir el mérito, así como en el jardín infantil. Me acuerdo que mis hijos todos los días llegaban con méritos o deméritos. Los deméritos no me los mostraban nunca, los méritos me los mostraban siempre. Y el demérito ese fue, hoy día se equivocó en esto, en lo otro, y el mérito era que, bueno, habían hecho cosas buenas.
Parece que ese sistema educativo nos cobra una cuenta a la hora de relacionarnos con Dios. Porque estás haciendo la voluntad del Señor y no todo te resulta. Y muchos tienen una crisis de fe, por eso hay asientos vacíos. Porque tienen una idea así media greco-romana, ¿no? Hay un santo católico que vive de cabeza porque no le trae a la pareja del que está buscándola. Le hacen mandas a ese. Incluso hay una canción, dice, tengo a San Antonio puesto de cabeza. ¿Y saben por qué es? Es por una tradición católica, porque se supone que ese santo es el que te trae, el que te va a acompañar para siempre, o la pareja que andas buscando. Pero lo ponen de cabeza y lo tienen castigado porque no le ha cumplido su petición. Y muchos llegan con esa mentalidad a las filas del Señor. Entonces quieren poner a Dios de cabeza porque no les resultan las cosas como ellos las quieren. Pero si hay algo que tenemos claro en el reino de Dios es que hay un rey. Y el rey es la cabeza de todo y es la máxima autoridad, es soberano, él toma las determinaciones que quiere y jamás se va a doblegar, ni siquiera a una gran petición de parte nuestra. Hay peticiones que hemos clamado, hemos llorado delante de él y el Señor nos ha dicho no. Y con los años, vaya que tenía razón. ¿Cómo me convenía que Dios me dijera que no? Pero en el momento caprichoso con el cual nosotros disfrazamos convicciones que estamos pidiéndole a Dios, disfrazamos de espiritualidad lo que es carnal. Yo quiero que tú hagas esto, Señor. Pero el Señor te dice, más yo quiero que tú hagas esto otro. Y ese día vamos a ver si somos realmente santos o no. ¿Me doy a entender? Estoy hablando de ese segmento, de la gente que decidió obedecer y aún así le toca ir a la zaranda. Busque por favor Lucas capítulo 22, en el verso 31. Dijo también el Señor, conversando con Pedro, ¿no? Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como al trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Un apasionado apóstol Pedro. Alguno diría, bueno que él era apóstol, yo no soy llamado al apostolado, no tengo este problema. Pedro tuvo un problema, a él lo pidieron para ser zarandeado como a trigo, a mí no me va a ocurrir jamás. Este es uno de los pasajes más difíciles de explicar de la Biblia. Hay un solo parangón que se parece, que es la historia de Job. Cuando viene el Señor y expone a Job delante de Satanás. Y le dice, en una conversación muy pintoresca, hablando del libro de Job, dice que el Señor se encuentra con él y le dice, ¿en qué andas, Satanás? Bueno, aquí, de rondar la tierra. Y viene el Señor y focaliza la atención de ese que andaba haciendo, por lo visto, buscando argumentos para incidir en la tierra. Entonces le dice, ¿ya has visto a mi siervo Job? Y le da un listado de características positivas, todas buenas, puras, santas. Y lo expone. Dios expone a Job delante de Satanás. Y entonces Satanás entiende, dice, bueno, mi misión es encontrar un defecto, una grieta, un algo aquí. Y parece que fuera tan malo lo que le ocurre. No parece. Es muy malo lo que le ocurre a Job. Lo que tenía fue puesto a prueba. Y empezó una argumentación que algunos dicen es una especie de corte celestial que se da. Hay momentos donde hay una especie de corte en los lugares espirituales, donde la argumentación tiene que ver con cosas de este tipo. Satanás tratando de encontrar cómo acusar. Hay otra parte en el libro de de Zacarías. Hay una conversación en donde está el ángel del Señor y aquí está Satanás y en medio el sumo sacerdote. Y los dos argumentos, uno diciendo por qué tendrían derecho a hacerle la vida a pebre o hacerle pebre la vida o hacerle muy difícil el accionar de ese sumo sacerdote. El ángel de las tinieblas sí sabe de todos los argumentos que tiene en contra, pero el ángel del Señor
pone sus propios argumentos. Así que parece que las esferas espirituales se están peleando algún grado de influencia sobre nosotros. Parece que ese término chilensis que se ha dado es muy folclórico. ¿Cómo está? Y no, mira, todo mal, parece que estoy pedido. ¿Ha escuchado ese término? ¿Sabe de dónde viene? De la conversación que tiene el Señor con el apóstol Pedro. Y le dice, Pedro, ahí está con su amor apasionado. Estoy enamorado de ti, Señor, yo voy a dar la vida, estoy dispuesto a cualquier cosa. Y es verdad, ese amor, esa pasión, esa emocionalidad que él siente es real. El Señor lo sabe, pero hay aspectos de la vida de Pedro que no sabe ni Pedro mismo. Entonces, el Señor está consumando su obra y parece que se reúnen en el cielo a conversar de Pedro. Citaron una reunión, no sé si lo hizo el Señor, nuevamente consultándole a Satanás si anda rondando la tierra. Hoy día tiene mayores limitaciones, hay una obra hecha mayor de parte de Jesús y su victoria, pero el apóstol Pedro también fue zarandeado y lo pidieron. Fue como la misma experiencia de Job ahora, en el Nuevo Testamento aparece ahora, nada menos que con el apóstol Pedro. Y Satanás le dice, yo pido la vida de Pedro. Lo que me llama la atención es que el Señor dice, yo me interpuse. Parece que hay un momento en donde Dios dice que hay una legalidad para que esto ocurra. Algunos pensarán, bueno, eso fue la vida del apóstol Pedro. ¿Sirves a Jesús? ¿Es Jesús tu Señor? ¿O no? Claro, no me dicen a mí porque ya cacharon que también les puede ocurrir a ustedes y a nosotros. En alguna medida creo que está pasando. Lo que me llama la atención es que el Señor le dice, Pedro, te pidieron para ser zarandeado como a trigo. ¿Has visto la zaranda del trigo? Tal cual como está ahí. El trigo se pone, es parecido al del vino, pero este es de trigo. ¿Eh? Los que saben más de vino no se confundan. Este instrumento hace que vía roce solamente y presión y opresión empiece a fructificar o a salir el fruto que ya está maduro del trigo, que decanta, va decantando, sale por los lugares más pequeños y se va filtrando, pero es una experiencia para el trigo muy dolorosa. Dios va a permitir que vivamos experiencias dolorosas y a muchos se les va a caer la fe por eso, pero no podemos mentirnos. El Evangelio del Reino de Dios no es una cuestión de oferta y demanda, de si me gusta o no me gusta. La mayoría de todos los mandamientos del Señor no nos gustan. Es curioso que en la mayor cantidad de proposiciones del Señor para nosotros, me refiero a Jesús, hay más no que sí. No cometerás adulterio, no mirarás a la mujer de tu prójimo, no robarás, no, es un montón de no, y los sí son bien poco, hermano. Es decir, el Señor y su reino está negando una cultura que sabe que está dentro de nosotros. Y es no, 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 no. Y dígale eso a la sociedad de hoy día, que para ellos ya se inventaron una ideología propia de adorarse a sí mismo. Y todo es sí, 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 lo que yo quiero, lo que a mí me gusta, eso es bueno, y lo que no me gusta es malo. Y si hay un Dios que dice que yo tengo que pasar por días difíciles, ese Dios no me ama, porque si Él me amara, haría que todo lo que a mí me gusta me lo regala. Y si vas a criar a tu hijo de esa manera, lo vas a hacer un delincuente. Cámbialo ahora en el nombre de Jesús. Aprende a decirle no ahora, no, no, no. No todo lo que se le antoja a tu hijo es lo que a él le conviene. El apóstol Pablo decía, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Pastor, ¿puedo ir al concierto de no sé qué cosa? Mira, nosotros no podíamos ponerte una ley personal. Todo es lícito, puedes ir a los lugares donde te es lícito, pero tienes que ver si te conviene o no. Si te edifica.
El apóstol Pedro está convencido que ama a Dios intensamente. De hecho, creo que hasta se siente con una justicia personal de decir, yo sé que soy capaz de dar la vida y que te voy a amar hasta el final, pero el Señor le dice, mira, acaba de haber una reunión hace poco. Y en esa reunión se habló de ti, Pedro. Y lo que quedó establecido en el mundo espiritual es que Satanás tiene acceso y le dieron permiso, consiguió un permiso para zarandearte como a trigo. Y Jesús le dijo, pero yo he orado para que tu fe no falte. Cuando te toque el momento del zarandeo, lo único que puedes usar es tu fe verdadera. El arma es la intercesión que el Señor ha hecho por nosotros para que tú uses la fe como corresponde. No hay ningún otro argumento con el cual tú puedas levantarte a salir de un estado, de una temporada que Dios ha permitido que ocurra. Es Dios el que permitió de alguna manera que te presionen en la zaranda, que saquen cosas que están ocultas en tu mente consciente. El proceso es doloroso, el proceso es terrible, pero aunque a nosotros nos parezca injusto, es parte de la vida de la santidad, de la vida de la santificación. El único momento en donde podemos amar realmente al Señor es cuando no todo está bien, cuando no todo parece a su favor, entre comillas, pero nosotros hemos tomado la decisión de seguir creyendo, es decir, mantener la fe, mantener la convicción. Amados, muchos de ustedes sin saberlo han sido pedidos. Como congregación, yo creo que está más que claro. Si nos preguntáramos a nosotros mismos como congregación, ¿cómo nos consideramos? Bueno, igual, apasionados por el Señor, nos gusta, no importa, hemos pagado el precio de ser perseguidos, de no ser entendidos, buscamos a Dios con sinceridad, nos portamos bien nosotros, somos bien portados con el Señor. Pero resulta que aún así hay una argumentación que es más difícil de entender, porque aunque nos portemos bien, igual nos van a ocurrir cosas trágicas. Y ese día es cuando evaluamos si creemos o no creemos en el Señor. Creer al Señor cuando tienes un ascenso en el trabajo, cuando tu chequera está llena, cuando hay fondos en el banco, cuando tu casa está paga, cuando no tienes deudas, cuando no hay nada. Creer en el Señor es fantástico así. Pero creer en el Señor, cuando todo es al revés, cuando todo se te torna diferente, es cuando verdaderamente se pone a prueba si tienes convicción de Él o no. Yo he visto con los años a la gente salir arrancando. Y es triste mirarlo, pero el día de la verdadera exigencia, de las convicciones genuinas, no todos pasan la prueba. No todos aman a Dios como dicen. Pero no te preocupes, Dios lo sabía. El apóstol Pedro, como nosotros también, hemos tenido evaluaciones incorrectas de nosotros mismos. Nos hemos creído más buenos de lo que somos. Nos hemos creído más capaces. Y el Señor en 2 segundos, en dos tipos de actitudes o acciones que permite que nos ocurran, nos demuestran que no somos tan grandes como nos veíamos. No somos tan santos como pensamos. Pedro, el diablo ya te pidió. Yo sé que tú me amas, pero te falta madurar. Y como yo sé eso, porque yo te llamé, voy a permitir que eso ocurra. Pero oré, he levantado un argumento que ni tu mente consciente entiende. He depositado una joya en tu ser espiritual. Puse un regalo de fe para que tú creas sobrenaturalmente. Tu fe no puede ser mental. Tu fe no puede estar fundamentada en los pensamientos del hombre, en lo que tú piensas de los demás, de ti mismo o de Dios. Tu fe tiene que estar fundamentada en lo que es la convicción que Él te ha regalado incluso para pelear contra tu propia idea. El apóstol Pedro dijo, soy capaz de dar la vida, y después estaba llorando. Porque a la hora de la verdadera presión, salió a la luz que no era ni amaba como él pensaba. Tenía una idea emocionada, lo amaba con toda su pasión, con todas sus emociones, lo amaba con toda su alma. Pero le faltaba más profundidad. No se conocía tanto el apóstol. ¿Dejó de serlo? No. ¿Dejó de amarlo el Señor?
No. Aunque Él se castigó. ¿Se acuerdan que Jesús lo tuvo que ir a buscar después? Había vuelto a las redes. Había vuelto. Hay muchos que quieren volver. Voy a volver a la iglesia de donde me vine. Algunos se van a ir a cerrar a las casas y van a argumentar, es que en la iglesia me faltó amor, me faltó cuidado, me faltó un montón de cosas que eran para ellos, para mí yo. Pero se van a ir de aquí, o se pueden ir de aquí, y en donde quiera que se vayan, se van a ir con el proceso que Dios les está poniendo al pendiente, aunque no les guste. Así que lo van a ir a vivir a otra congregación. Eso es todo. De la iglesia nadie se va. La iglesia es del Señor. Si hay gente que decide irse, nuestro compromiso con Dios es que se van a ir bendecidos. Se van con bendición de nuestra casa. Pero aguanten el proceso. Aguanten la zaranda. Los que realmente quieran pasar rápido a la estación que continúa. El apóstol, como muchos de nosotros, en los momentos de las pruebas difíciles, se devuelven. ¿Dónde se devolvió Pedro? Bueno, yo era pescador y el Señor me dijo que me iba a ser pescador de hombres, pero yo lo eché todo a perder, no tengo merecimiento. Cuando vino la prueba no fui capaz de pasarla, no aprobé, así que como yo me reprobé, me voy a devolver al lugar de donde empezó todo, a las redes. Y en el mismo lugar donde el Señor lo fue a buscar la primera vez, ahora con su cuerpo glorificado, incluso habiendo consumado toda la obra de la cruz, la resurrección y todo lo que conocemos, fue a conversar con él de nuevo. Le dice, Pedro, ¿qué haces? Invítame a comer, Pedro. ¿Tienes algo para comer? Es decir, sigo mirándote de la misma manera. Sigo apreciando tu mesa, sigo apreciando tu compañerismo. No ha cambiado mi perspectiva acerca de ti. La perspectiva que tú tienes de ti mismo es la que tiene que cambiar. Pedro, ¿me amas? Hay hartas versiones, ¿no? Algunos opinan que en el original no dice inmediatamente el apóstol que ama al Señor. Descubrió algo en el proceso, parece. ¿Por qué no responde, Señor, yo te amo? ¿Sabes lo que responde el apóstol? Señor, yo te quiero. Eso descubrí en este proceso duro. Que yo no tenía la capacidad de amar. Amar es dar la vida por otro. Amar es entregarse. Y yo creí que estaba en mí. Pero descubrí ahora que tú me preguntas, que vienes a conversar conmigo de nuevo, si yo te amo, descubrí que yo solo te quiero, Señor. La palabra que usa, tengo un amor de amigo por ti. Así me he comportado. Y aún así el Señor le dice, bueno, apacienta mis corderos. Por segunda vez le pregunta el Señor a Pedro, ¿tú me amas? Y el Señor le dice, Pedro le dice al Señor, yo te quiero, Señor. La tercera vez el Señor le pregunta, Pedro, ¿tú me quieres? Y el apóstol Pedro responde, Señor, tú sabes todas las cosas. Tú sabes que yo solo te quiero. ¿Amas al Señor, iglesia? ¿Amamos al Señor? ¿O solo lo queremos? Porque, ¿sabes? Este es el punto. El apóstol Pedro quería hacerse cargo en su pasión, en ese personaje que siempre ha sido mostrado como tan impulsivo. Él entendió lo que es el amor, pero no lo podía vivir por una razón súper sencilla. El Espíritu de Dios todavía no venía a ser una morada en él. Entonces dijo Jesús, Pedro, cuando tú seas viejo, otro te va a ceñir y vas a ir donde tú no quieres. Pero le profetiza, le dice, pero te voy a conceder el honor de morir como tú quieres morir. Pero para que eso ocurra, te tienes que ir al aposento alto a esperar que ocurra algo de parte de mi Padre en ti. ¿Cuál era el gran acontecimiento que el apóstol Pedro tenía que esperar? Ser lleno del Espíritu Santo. Romanos capítulo 5 dice que nadie puede amar, fíjate, que nadie puede amar si el Espíritu de Dios no mora en él. Lo dice de otra manera,
Lo dije parafraseando, pero lo que dice la Escritura dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Querido, nadie puede amar si el Espíritu de Dios no está haciendo una morada permanente en ese ser. A lo más que puede aspirar cualquier persona es solo un querer, a darte lo mejor que tiene el hombre. Cuando vemos las noticias, ¿cómo puede ocurrir que un padre viola a un hijo, a una hija? ¿Cómo puede ocurrir? ¿Dónde está el amor? Es que es imposible. Ellos no tienen el mundo que no conoce a Dios, el mundo que no experimenta la presencia del Espíritu de Dios. El máximo potencial que puede ofrecerle a los demás y a sí mismo es un querer solamente. Es el mejor potencial de un hombre sin Dios, de una mujer sin Dios. Por lo tanto, cuando Dios nos hace pasar por zarandas, por tiempos duros, difíciles, que extraen de nosotros verdades que tenemos que hacernos cargo, no es para que nos sintamos unos miserables. Yo sé, nos vamos a querer devolver al lugar de donde Dios nos llamó. Vamos a querer volver al lugar del origen donde quisiéramos hasta olvidarnos del llamado. Y a lo mejor nos juzgamos diciendo, nunca fui capaz de lograr hacer lo que Dios dijo que yo tendría que hacer. Pero a ese lugar te va a ir a buscar el Señor, porque Él te ama. La decisión de amarte es desde antes, no si tú te portaste bien o mal. La decisión de amarte obedece a un proyecto que Él quiso desarrollar contigo desde siempre. No sé dónde estás. No sé si estás rumbo a tu lugar de origen. No sé si te estás devolviendo a tus redes. Pero allá te va a ir a buscar el Señor igual. Porque el amor de Él es perseverante. Y lo más curioso es que no te va a enrostrar cosas. Te va a pedir cuentas de cuál es el resumen que tú tienes de tu propia vida. Pedro, invítame a comer, Pedro. No le dijo, oye, Pedro, yo no te hice pescador de hombres, ¿qué estás haciendo aquí? Lo respetó en su fuero personal, en el presente que estaba viviendo, y lo que hace es confrontarlo con el resumen de su vida. El resumen de Pedro era que él no servía para el llamado. El resumen de Pedro es que él había fallado, que había negado a Jesús, que tenía un concepto de sí mismo que estaba equivocado. Pedro pensaba que era capaz de amar como Dios lo amaba a él, pero no pudo responderle. Frustrado, esa es la palabra, completamente frustrado. Después de un tiempo de zarandeo, la frustración es el primer gran el sentimiento a experimentar. No soy capaz, no soy capaz. Nadie es capaz en fuerzas propias de hacer la voluntad de su Dios. Nosotros no somos capaces solos. No somos capaces de obedecer al Señor. No somos capaces de vivir como el Señor dice. No somos capaces. Necesitamos a Dios, incluso para obedecerlo. El resumen de Pedro es, Señor, aprendí que tengo que hacer una diferencia. Mi vínculo contigo era emocional. Te quiero como amigo. No soy capaz para más. Ok, Pedro, es un buen resumen. Y continúa el proceso y continúa el trato del Señor con ese hombre. Le dice, lo que te va a pasar ahora, Pedro, es que para que tú puedas dar la vida como dices por mí, tienes que experimentarme de una manera más profunda. Y eso va a ocurrir en un aposento alto. Tú y todos los que yo voy a apartar me van a esperar allí. Allí los voy a investir de poder. No les salían rayos por las manos. Se llenaron de amor en primer lugar. La naturaleza de quién es Dios los inundó hasta que el apóstol Pedro ahora sabe que dentro de él mora el amor. ¿Y dio la vida? Sí. Los historiadores dicen que lo crucificaron igual que Jesús. Solo que él pidió ser invertido, que invirtieran la cruz de él porque se sentía no digno de morir igual como murió su maestro. ¿Fue capaz de dar la vida? Sí, Señor. Hoy en la mañana nos juntábamos a orar en un equipo antes del culto. Y una de las conclusiones que proponía mi esposa era que volvamos a la convicción de que servir a Jesús es dar la vida. No es recibirla, es recibirla y darla. Los primeros hijos de Dios, los que se fueron dando a la identificación con el Mesías, sabían que seguirlo a Él era ser
inmediatamente proscrito por Roma por un lado y también por la pseudo justicia que imponía la religión judía. La vida. Decir que Jesús es el Kyrios o la máxima autoridad en ese instante era decir: estoy disponible para la muerte. Ese es el punto de partida de esa convicción de fe. Hoy, en Occidente, como nos ha ido alcanzando el mensaje del Señor, nos hace proponer casi un Dios que tiene solo dos invitaciones para el hombre. Dios te ama y tiene un proyecto para ti. Pero yo quiero decirte en este día: Dios te ama y va a perfeccionarte hasta que su amor sea plenitud en ti. Y ese amor te va a hacer sacrificar todo lo que eres tú. Y todo lo que yo soy tiene que morirse en el altar y resucitar en el mismo. ¿Cuántos descubrieron que solo queremos al Señor? ¿Sabes cuándo nos damos cuenta? Cuando nos pasa algo malo y ya no siento lo mismo que antes. El compromiso mengua, porque nos gusta sentirnos retroalimentados. Pero si el amor de Dios hubiera sido derramado en nuestros corazones, como dice la carta a los Romanos, entonces estaríamos amando. Y el que ama está en un estado permanente de dádiva, de entrega. El que ama está en un estado permanente de dejar de preocuparse tanto por sí mismo y empieza a vivir para otros y empieza a vivir por otros también, a influir, a amar, a entregarse, a preocuparse. Esta es la conclusión de esta temporada. Creo que fuimos pedidos para ser zarandeados como a trigo. Y en esta zaranda lo que sale también es todo lo que es imperfecto, impuro, lo que se parece al fruto pero no lo es. La hojarasca, todas las apariencias de que todo está bien, de que todo es puro, de que todo es santo, tiene que salir. Tiene que salir la mentira, tiene que salir el pecado, tiene que salir la maldad. Y la única forma es que a través de la opresión que provoca, incluso, mira, esto es muy raro de explicar, Satanás está vencido. Amén. Pero si le dieran permiso para oprimirnos, de alguna manera, el Señor lo va a convertir en una bendición para nosotros. Había una hermana que se congregaba antes con nosotros, una persona, que nos pedía que la liberáramos toda la semana, hermano. Toda la semana. Y si no, como que la terapia le duraba 15 días, un mes, cuando ya estaba a todo dar, así en avivamiento. Una vez al mes había que orar para que echar fuera demonios de su vida. Y un día yo le pregunté, le dije: hermana, ¿cuándo usted va a arreglar su vida? No, que el diablo, no, si usted no tiene problemas con el diablo. Usted tiene problemas con Dios. El que arregla su vida con Dios desautoriza las tinieblas. ¿Cómo va a ser eso posible si tu pacto con Dios es real? Entonces, o hay demasiadas puertas abiertas, pero al final de cuentas es no vincularse con Dios como corresponde. Esta es la conclusión. Muchos se van a caer en estos días. Muchos incluso se les va a caer el crédito de lo que el Señor hace con nosotros. Se van a querer devolver a su lugar de redes antiguas. Y creo que el Señor los va a ir a buscar con el mismo amor. Nada va a cambiar respecto al sentir que Dios tiene con todas estas personas. Mas algunos de nosotros tenemos la obligación de permanecer y de ser honestos con Dios y decir: Señor, ¿qué es lo que tiene que cambiar en mí? Yo quiero cambiar, Señor. Si es mi amor, mi respuesta, mi relación es muy superficial contigo, enséñame a profundizarla. Ok, puedo usar la fe que tú me regalas, pero hay algo que yo no puedo fabricar. Yo no puedo fabricar la llenura del Espíritu. Parece que vamos a tener que volver a clamar para valorar la presencia de Dios. Estamos tan acostumbrados a veces a ella que nos tornamos insensibles, pero una vez que nos falta, nos damos cuenta que un enorme valor ya no está con nosotros.
Estamos orando para que no falle nuestra fe, para que no falte la fe. Estamos encarando lo que venga, lo que el Señor se proponga que tenemos que pasar, lo pasaremos con la convicción de que Él es con nosotros. Pero el puerto donde queremos llegar lo tenemos súper claro. Vamos a ser llenos del Espíritu. Vamos a ser llenos del Espíritu Santo. Y el Señor hará proezas, el Señor hará maravillas, glorificará su nombre. El Señor cumplirá todo lo que ha prometido y miraremos como nunca antes todo lo que no era posible que ocurriera hasta antes de entrar en este proceso de santificación. Dios no es un mal comerciante, Dios no negocia mal. Si permitió que ocurriera, gloria al Señor. Al final va a ganar igual. Vamos a estar llenos del Señor. Vamos a ser llenos de su Espíritu. Su naturaleza nos va a enseñar a amar, no a ser unos personajes carismáticos solamente. Ya hemos puesto tanto la mirada en los dones, en los talentos. Yo he visto tanto carismático, hipócrita, tienen dobles vidas, profetizan fenomenal, están presos en la pornografía, son adúlteros. La Biblia dice que no nos juntemos con los adúlteros y los fornicarios. Es duro, ¿ah? Lo dice la palabra del Señor. Y sabes que en el original lo que más dice, que los que dicen ser hermanos, siendo adúlteros y fornicarios, no nos juntemos con ellos. Si tienen esa práctica de vida, si practican eso, entonces ellos no son nuestros hermanos. Así de duro y así de tajante. Póngase de pie, por favor. Señor, el inicio del año que tú nos permites vivir es muy distinto a lo que nosotros teníamos planificado, pero nos da alegría, Señor. Gracias porque en medio de todo lo difícil que ha sido esta temporada, hemos mirado tus milagros, Señor. Hemos mirado tu manifestación sobrenatural, tu caricia, tu paternidad permanente, Señor. Gracias porque tú eres el amor. El amor que tú eres, Señor, nos vincula a una naturaleza que se comparte a nosotros a través del Hijo. Gracias por esa demostración, por la plenitud de la deidad que habitaba corporalmente en el Señor. Porque lo tocamos, dice tu palabra, los apóstoles dijeron que lo tocaron, lo abrazaron, entendieron que el sermón que tú nos estabas dando no era una doctrina que se podía leer, sino que se había hecho una persona. Esa persona se hizo entendible para nosotros. Señor, oro para que tu Espíritu nos enseñe a conocerte, a amarte, que fructifique la naturaleza de ese Mesías en nosotros, Señor, de ese Cristo resucitado, que venció la muerte, el pecado, y que se quiere seguir compartiendo con todos aquellos que se regalan la oportunidad de creer en esa obra magnífica. Señor, oro para que tu paz se desate como un río. Se aquiete, Padre Celestial, todo espíritu abatido, toda frustración, deje de mentirle a la mente, al alma de tus siervos, de tus siervas, de tus hijos, de tus hijas. Y en la paz, en como dice tu palabra, en ese shalom, Señor, en esa falta de nada, tu plenitud, regale, Señor, la alegría de vivir en pacto contigo. Oramos para que no falte la fe en nuestros hermanos, Señor. Te pedimos que en cualquier área donde estén siendo zarandeados, Padre, en el nombre de tu Hijo, amado Jesús, Señor, oro para que en esa manifestación de tu deidad, Señor, tu Espíritu imprima convicciones tan poderosas, Señor, que las circunstancias, Señor, no los avasallen, que no los engañen. Y oro para que los que aún no viven bajo tu gobierno, los que aún no viven bajo tu reinado, Señor, les regale la fe para que se dobleguen ante ti
y reconozcan que solo tú eres el Señor, que solo tú eres la máxima autoridad. Toda rodilla se doblegará algún día delante de ti. Toda lengua confesará que solo tú eres el Señor, que solo tú eres la máxima autoridad. Solo tú eres el Señor, solo tú eres la máxima autoridad. Y hay muchas circunstancias que nos están avasallando, pero Señor, tomamos la decisión de levantar la bandera de la fe y decir que sabemos que esto será temporal y que al salir de todo este proceso saldremos más maduros, saldremos más grandes, porque tendremos algunos resúmenes de nuestras propias personas. Querida iglesia, un buen resumen no es lo que tú piensas de los demás. Un buen resumen es qué piensas tú acerca de ti mismo después que el Señor te ha dado este trato. No salgas a buscar el pecado de tu hermano. No salgas a juzgar el pecado de tu hermano. Busca al Señor de manera personal. Y en el nombre de Él, dedícate a ser perfeccionado por Él. Esto puedo profetizar mirándole a los ojos. Que todo el que se anime a vivir este proceso de la mano del Eterno, cuando concluya, Dios nos va a decir como lo dijo hoy día. Lo vi con tanta claridad. Esa fue la figura profética que el Señor nos dejó hoy día. Usando a Óscar, a Francisca. Nadie se lo espera y aparece el Señor y te dice, se acabó. Se acabó el tiempo para ustedes. Se acabó. Pero si es para ustedes, también es para nosotros. Somos uno solo. Y desde ahora en adelante comenzarán a mirar cómo yo los voy a ensanchar, cómo yo los voy a engrandecer, cómo yo voy a hacer que un montón de oraciones privadas, anónimas, sean recompensadas en lo público. Porque el enemigo lo que nos quiere hacer es mirar una realidad que no existe. No hay desánimo en realidad, lo que hay es ánimo, es fuerza, es potencia de Dios. Lo que hay es fe viva, activa, que se va a manifestar poderosamente. Y lo que me animo a decir es que si nos dejamos tomar de la mano de Él, vamos a ser llenos del Espíritu del Señor, a ese nivel de poder amar, entregando la vida realmente por el Señor, por los demás. Quiero decirle a tu problema en el nombre del Señor, hay un Dios que es superior. Quiero hablarle a tu circunstancia y decir que ella no puedes dejar, tú tampoco no le des permiso a que sea la que defina tu vida. Las circunstancias son usadas incluso por el Señor para que tú tomes una mejor conclusión acerca de ti mismo y en tu propia relación con el Eterno. Deja que Él se glorifique. Se me venía a la mente algo así como un meme cuando veía a Óscar y Francisca. Y cuando tú menos lo piensas, aparece el Señor. Y cuando tú crees que ya todo está en el suelo, todo está perdido, aparece el Señor y dice, sigo siendo Dios, tengo el control. Yo te quiero inyectar de fe en esta mañana, a pesar de lo duro, lo difícil que puede ser el proceso. Algunos de ustedes ya están en Él, así que no mengue tu fe. En el nombre del Señor, levanta tu fe, levanta tus convicciones con el Señor. Y echa abajo el argumento que te quería desanimar. Pero no te mientas. Dios no solo quiere arreglar tu problema, Dios quiere transformarte en una mejor persona. Amén. Levante su mano. Señor, oramos para que tu fe no falte, Señor. Oramos para que tú desates una sustancia que proviene de ti, para creer sobrenaturalmente y mirar ocurrir no un milagro, sino muchos de ellos. Pero Señor, comprendemos al levantar la mano que también estamos entregándonos a tu trato. Aleluya. Tú nos vas a llevar a lugares donde no queremos ir, Señor. Nos vas a invitar a vivir procesos que no quisiéramos, pero oramos para que en ese instante se fortalezca tu promesa en cada uno de nosotros. Nos comprometemos a ser llenos de tu Espíritu, Señor, en el nombre de Yeshua. Amén. Difícil darle un aplauso así como de mucha alegría, pero le vamos a dar un aplauso de fe. En fe. Va a ocurrir tal como Él lo ha dicho. Pero no somos mentirosos. No todo es súper dulce, no todo es lindo. El camino es estrecho. Aleluya.